van a quedar sin asistir a la escuela cerca de 800 millones de niños y niñas en el mundo. Y hoy día nosotros en Chile tenemos el 100% de nuestras escuelas cerradas. Ese es el número de estudiantes que estamos atendiendo de alguna u otra forma en todo el mundo. 850 millones de estudiantes. La prioridad a nivel mundial, cuando hablamos de aquí de las Naciones Unidas, UNESCO, estamos hablando de prioridades universales, es asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje, especialmente en entornos desfavorecidos. ¿Por qué en entornos desfavorecidos? Porque los que tienen algún tipo de accesibilidad son los estudiantes que tienen algunos privilegios que la vulnerabilidad no tiene. Tienen acceso a internet, tienen mejores casas, mejores instalaciones, comida asegurada, padres más presentes quizás o con mayores condiciones socioculturales para hacer el acompañamiento. Pero en los entornos desfavorecidos estas condiciones no se dan. Entonces, la prioridad de los ministerios de educación en todo el mundo son tratar de darle una continuidad al proceso con cierta normalidad. La UNESCO, en ese proceso, y estoy hablando de hace un par de meses atrás, incluso más, hizo una gran revolución tecnológica apoyando económicamente y tecnológicamente a todos los países con implementación de programas para educación a distancia. En gran escala, estamos hablando de millones y millones y millones de dólares en innovación tecnológica. Y además, instalación de plataformas, recomendaciones de apps, salieron un montón de apps nuevas para poder acceder al aprendizaje. Sin embargo, lo que yo les explicaba, y ustedes conocen, porque es una cosa, obviamente sale todos los días en las noticias, y nosotros en nuestra realidad cotidiana con nuestros estudiantes lo vemos, no tenemos esas condiciones para todos. El Ministerio de Educación adopta estas indicaciones de la UNESCO y crea sus propias plataformas. Por ejemplo, hace adecuaciones, aquí el Ministerio de Educación da apoyo, adecuaciones emanadas desde el Ministerio en plataformas, por ejemplo, Aprendo en Línea, y entrega también cuadernillos impresos. Allí yo coloco un link, ¿verdad?, donde aparecen las orientaciones que el Ministerio en un manual de unas 50 páginas nos da a todos para poder acceder y generar esta continuidad necesaria para poder asegurar un mínimo de aprendizaje en nuestros estudiantes que están en casa. Sin embargo, estas adecuaciones o estas recomendaciones se ven enfrentadas a una realidad que todos los días varía y que tiene elementos que no podemos nosotros controlar, ¿ya? Son extracurrículum, ¿ya? Y nosotros para poder pasar el currículum, para poder darle vida al currículum, no podemos dejar de lado estos elementos externos que lo transitan, que lo permean, ¿ya? Por ejemplo, la realidad es que las familias no están preparadas para la enseñanza a distancia, ¿ya? No están preparadas porque no tienen algunas condiciones mínimas para que eso suceda. Es muy desigual y en Chile lo podemos nosotros ver. Hay una brecha enorme, enorme. No existe igualdad de condiciones básicas para el aprendizaje a través de la virtualidad. En el hogar se producen ineficiencias en materia de cuidado de los niños porque los padres están ocupados haciendo multitareas. Están haciendo labores de casa, algunos están con teletrabajo, otros tienen que salir a trabajar en condiciones bastante complejas. No tenemos nosotros un facilitador del aprendizaje en el hogar. Y además los padres, no todos los padres están preparados para ese acompañamiento desde el punto de vista cultural y educativo, ¿ya? Hay brechas culturales que no le permiten a una madre como la que yo le mostraba en la primera imagen, darle un acompañamiento de contenido y de competencia o de desempeños a un niño que conoce, quizás una madre o un padre que conoce menos que lo que está aprendiendo el hijo o la hija. ¿Cuál es el desafío? El desafío, como habíamos dicho, es la continuidad del proceso de aprendizaje en época de pandemia. Eso es como el desafío que deberíamos tener todos. Nosotros, profesores, deberíamos decir,
¿Qué es lo que pretendo yo frente a esta situación actual? Quiero que mi estudiante al menos tenga una continuidad básica y mínima en su proceso de aprendizaje, porque tengo que sacrificar algo. ¿Pero qué voy a sacrificar? Sabemos que el contexto no va a ser. Aquí todos vamos a perder desde el punto de vista del aprendizaje. Pero ¿qué es lo mínimo de lo mínimo que no puede dejar de recibir? ¿Cuáles son las restricciones? Las comunidades de aprendizaje son aquel espacio donde el aprendizaje se da, ¿ya? Y nosotros tenemos este espacio artificial que es la escuela. La escuela es donde se desarrolla esa comunidad de aprendizaje. Pero hoy día desapareció, no está. Nosotros no vamos a ese espacio físico, no interactuamos con profesores, no interactuamos con equipos técnicos, no interactuamos con apoderados. Desaparece el lugar donde el aprendizaje normalmente se da. La situación del estudiante y su familia es conocida por nosotros porque cuando nosotros estamos en el espacio físico de la escuela, hacemos un estudio de quiénes son estos estudiantes y esas familias a las cuales le entregamos el servicio educativo. En esta situación de pandemia nosotros tenemos que tener esos elementos a la vista. Conocemos, el estudiante no está en el colegio, está en su casa, pero sus condiciones son exactamente a las que tenían antes, salvo que tengo que sumar otros indicadores. Por ejemplo, si tiene conectividad, si tiene acceso a internet, si tiene computadores. Antes a lo mejor no era un elemento central, hoy día sí lo es, por lo tanto tengo que hacer una indagación respecto a eso. Las características de mis estudiantes yo también las tengo claras, sobre todo si ya le he hecho clases en procesos anteriores. Quiénes aprenden de una determinada forma, cuáles son sus fortalezas, dónde hay que poner mayores apoyos. Sin embargo, hay que complementarlo con elementos que desde la casa hoy día también nos pueden aportar. Lo otro que es una restricción son la definición de los objetivos de aprendizaje. Nosotros en un currículum normal tenemos un 100% de resultados de aprendizaje que tenemos que abordar. Sin embargo, en este contexto a nosotros nos exigen, o nosotros deberíamos exigirnos tomar una decisión pedagógica de cuáles son aquellos objetivos esenciales, el resultado de aprendizaje y el desempeño clave que el estudiante sí o sí debe desarrollar o adquirir en este proceso, y los otros, lamentablemente, dejarlos para posterior o definitivamente tomar la decisión de que en este contexto no se pueden abordar. La organización del trabajo de los estudiantes y la disposición de los espacios de aprendizaje en casa, dónde van a desarrollar su actividad, cuándo y por cuánto tiempo van a trabajar. Esa organización del trabajo de los estudiantes es una indicación que el profesor tiene que hacer llegar al hogar, ¿ya? Una de las cosas que hemos detectado es que como no tenemos identificado al facilitador en el hogar, que es la persona que va a hacer la transferencia o el rol docente ausente, esa persona, ese facilitador en el hogar, tenemos que saber reconocerlo. ¿Quién va a ser la mamá, la abuelita, la tía, el hermano mayor? Cuando nosotros identificamos a ese facilitador, tenemos que además darle las instrucciones básicas de trabajo en el hogar, ¿ya? Decir, tener el dato de dónde va a estar el estudiante realizando la actividad pedagógica, en qué momento se necesita que lo haga y por cuánto tiempo, porque también hay una sobrecarga a veces de actividades pedagógicas en el hogar que no se condicen con la realidad del hogar, ¿ya? El hogar tiene una dinámica de tiempo y de acciones que son las de una casa, no las de un colegio. Por lo tanto, no podemos hacer el intercambio en forma así como sincrónica de que lo que hago en el colegio lo voy a hacer en la casa, porque eso no es verdad, ¿ya? Entonces tenemos que colocar la cuota de la realidad de cuál es el proceso de la vida familiar y traspasar esa lógica de la escuela, pero coincidiendo con esta vida familiar. En cuanto a los materiales y los recursos que van a disponer, pensemos que si tenemos un 68% de estudiantes que no tienen conectividad o ningún acceso a la virtualidad, el material que nosotros creemos es un material físico que tenemos que crearlo y hacerlo llegar. El Ministerio de Educación ha dispuesto material físico y ha dispuesto también medios de entrega, sobre todo para zonas remotas. Pero
ese material tiene que ser ajustado a la realidad. Yo he revisado material del Ministerio de Educación, guías de aprendizaje que están muy bien construidas, pero están pensadas y creadas en contextos de normalidad. No están creadas para un entorno familiar. Por lo tanto, como vuelvo atrás, lo importante es que el profesor que construye una guía de aprendizaje o que toma material que el Ministerio de Educación ha creado para estos fines, tenga la capacidad de ajustar este proceso formativo de una guía de aprendizaje a una realidad de los tiempos y actividades propios del hogar. Por lo tanto, el material tiene que ser revisado y reconstruido, ¿ya? Y ahí necesitamos a un profesor súper reflexivo y un profesor que además tenga mucha claridad del entorno en que el estudiante hoy día está realizando su labor formativa. Conocer mucho los tips del hogar para poder construir este material o reconstruirlo o ajustarlo a ese contexto. Y lo otro, el horario en casa, que es un poco lo que ya había tratado de poner el punto, es que en un escenario ideal un estudiante tendría que tener, un profesor tendría que planificar actividades pedagógicas que tuvieran relación con un tiempo de estudio autónomo del estudiante, un tiempo de trabajo acompañado por un adulto, que es este facilitador al cual yo menciono, un tiempo de recreación y ocio. El tiempo de recreación es muy importante hoy día en el espacio de la casa, porque hay un tema emocional que está dando vuelta y una presión y una saturación de estar encerrado que está afectando el estado anímico de las personas que estamos en el hogar. Hay mucha importancia de generar ocio creativo y de actividades lúdicas. Tiempo de la actividad física y artística, porque generalmente también estamos más sedentarios y eh, tenemos tiempos de generar actividades como muy de permanencia frente a un televisor, o frente a un PlayStation, o frente a un juego virtual, que genera poca creatividad. Entonces la actividad física y la actividad artística también permiten que el estudiante tenga otros focos de atención y más activos y que generan nuevos aprendizajes también, o ayudan a la generación de nuevos aprendizajes. Y tiempo de compartir en familia, sobre todo en el diálogo permanente de qué es lo que están viviendo en la situación cotidiana, cómo están enfrentando esta vida familiar distinta, donde tenemos más tiempo de permanencia, donde estamos más rato juntos, acompañados, generalmente en espacios más desfavorecidos, los hay mucho hacinamiento, por lo tanto, el tiempo de compartir en familia es un tiempo donde deberían generarse muchos diálogos del cómo estamos. ¿Cómo lo podemos hacer desde el hogar, desde la casa y desde nuestro rol, perdón, desde la escuela y desde nuestro rol como profesionales? Yo he identificado que lo más importante hoy día es generar redes de comunicación sólidas y permanentes. Las redes de comunicación las genera el docente. El docente es el que conoce su grupo curso, conoce la familia en donde está vinculado este estudiante, por lo tanto tiene que identificar cuáles son aquellas redes de comunicación más efectivas, ¿ya? Una red de comunicación con la familia, pero también con sus pares profesores que están dándole el servicio educativo a esta familia, ¿ya? Entonces, obviamente este profesional va a tener muchas más acciones que realizar, ¿ya? Se diversifican tareas, porque no solamente tiene que estar en concordancia con lo que pasa en la familia, sino que en concordancia de que el grupo de profesores que atiende a esa familia haga o desarrolle actividades que estén planificadas y que además tengan un método común, ¿ya? Importante es que el liderazgo de este profesor genere un método de interacción con esa familia y con ese estudiante que sea común a todos los profesores que atienden a ese grupo familiar. Porque genera una estabilidad en la forma en que se transmite el mensaje o la formación. Lo que ha sucedido y la crítica que han hecho muchos colegios es que un profesor entra con una fórmula,
por ejemplo, el profesor de una disciplina entra con un método para atender al estudiante y otro profesor entra con otro método y otro, entonces tenemos 5 profesores atendiendo a un estudiante con distintos métodos y ese grupo familiar se tiene que adaptar a estos distintos métodos, al final nos genera más distorsión y genera más caos en una situación que ya es caótica, ¿ya? Lo otro es compartir con las familias este plan de enseñanza que les explico sobre cómo se va a llevar a cabo el aprendizaje desde la casa. Recuerden que en contextos más desfavorecidos, el que acompaña o la familia en general no tienen las herramientas para este nuevo rol. Por lo tanto, necesitan un instructivo muy claro, un acompañamiento muy claro respecto a lo que se espera de ese acompañamiento. No es que le llegue la guía a la casa y el niño se sienta a hacer la guía, sino que los tiempos, las horas, el tipo de interacción con el material, los tiempos de entrega, etcétera. O sea, la guía de aprendizaje o el material que ustedes compartan con ellos, vayan con muchas instrucciones de fácil asimilación, pero bien claras. El otro punto importante es brindar seguridad, apoyo y rutinas a esa familia, y sobre todo esa seguridad de que la familia puede salir adelante con esto, ¿ya? La familia no puede sentirse que hay un desamparo respecto a la transmisión del currículum, que es un traspaso de tarea que le hemos dado. Tiene que sentir que puede hacerlo, ¿ya? Que puede hacerlo y que no necesita tener ni tanta formación académica, ni haber cursado, sino que el acompañamiento tiene que ver con supervisar la tarea, ¿ya? De comprometerse en la supervisión de la tarea. Si hay alguna tecnología mínima en el hogar que puede existir, en una casa siempre hay un teléfono. La imagen que yo le mostré en un principio aparecía una mamá con un teléfono mostrándole un correo electrónico que había llegado desde el profesor. Si hay una tecnología mínima, detectarla para que los estudiantes se puedan comunicar entre ellos también, para que el estudiante comparta con su par, con su compañerito que está en su casa también, formas de aprendizaje o información respecto a las tareas o de cómo lo están haciendo, e incluso para sondear el estado de cómo lo están llevando desde el punto de vista emocional, ¿ya? Y lo otro, de Valeria, parte del... para ir redondeando y cerrando y seguir comentando y participando, interactuando durante el foro. Ya, dos ideas finales. Establecer, el Ok. profesor, de su dinámica, establecer una comunicación individual con cada estudiante. Hoy día, y los estudios lo han demostrado porque el Ministerio de Educación ha levantado bastantes encuestas, hoy día las personas que no tienen conectividad, los profesores están comunicando vía telefónica, vía correo electrónico y por WhatsApp. Esas son las mecánicas. Incluso algunos profesores están yendo hasta los hogares de los estudiantes. Consideraciones. En lo que respecta al contenido académico del curso, se recomienda a los docentes que empiecen con material y tareas que los alumnos puedan completar con éxito en las casas. No podemos mandar un material si sabemos que el contexto familiar no va a permitir que el estudiante desarrolle esa actividad y pensar que tiene 5 o 6 otras actividades que hacer o distintas materias que abordar. Y considerar que los alumnos logren cumplir las expectativas, porque cuando yo los recargo y no hago un balance de carga adecuado, el estudiante lo único que va a hacer es frustrarse frente a esta condición pedagógica, ¿ya? Lo otro que, de la última lámina, son recursos de aprendizaje metodológico que pudieran ustedes incorporar, recursos, por ejemplo, en términos de metodología, de trabajos relacionados con aprendizaje basado en pensamiento, aprendizaje basado en juego, aprendizaje basado en proyectos, en problemas o clases interactivas. Son metodologías que yo les dejo ahí, hay bastantes links donde ustedes pueden buscar la forma, pero lo importante aquí es que todos estos recursos que yo menciono en esta última diapositiva es para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. Esta es una oportunidad única porque vamos a tener la posibilidad de exigir al estudiante un desarrollo cognitivo desde las taxonomías, ¿verdad? Un poco más elevadas porque podríamos nosotros
generar en ellos solo actividades donde tengan que poner en práctica la reflexión y la crítica. ¿Mm? Con eso un poco termino lo pongo como punto de reflexión. A mí me gustaría que en este foro se pensara, más que en tener una receta, como explicaba, de cómo realizar una buena interacción pedagógica con material físico desde los hogares, desde el colegio de los hogares, más bien cómo nosotros podríamos hacer las adecuaciones correspondientes para que el aprendizaje se logre, cómo poder lograr que un estudiante desde el hogar, con las condiciones que a grosso modo identificado, mejorar o lograr que el contenido mínimo por lo menos se dé. Gracias. Gracias, Valeria. Agradecemos acá a la profesora, la académica, por esta exposición, por haber aceptado este desafío y apoyar este foro pedagógico, este tercer foro pedagógico. Hay varias cosas que están ahí ya empezando las preguntas a surgir, ¿cierto? Invitamos a todos los que están presentes a encender sus cámaras, ya para que el panel que está atrás, ¿cierto? La parte técnica nos pase a todos ahí, nos podamos ver face to face, ¿cierto? Y empecemos a interactuar con este tema que hoy día nos ha traído la profesora Valeria. Entonces, ahí vamos a empezar a aparecer. Por favor, enciendan sus cámaras, porque ya hay preguntas que se están realizando y nosotros las vamos a dejar, ¿cierto? Les vamos a dar el pase a todos y a todas los que quieran hacer las preguntas, siempre levantando la manito para que puedan reflexionar, preguntar y entre todos enriquecer este tema. Ahí nos estamos viendo todos. Ahí estamos apareciendo prácticamente todos. Enciendan sus camaritas y luego les vamos a ir viendo uno a uno. Súper. Tengo acá una pregunta que me gustaría ver si quiere hacerla directamente quien la escribió en el chat, que es don Eduardo Tarola. Si él quiere hacerla directamente, lo podemos pasar a audio y la hace directamente a la profesora Valeria. No sé si está Eduardo por ahí. Ahí está Eduardo, lo veo. ¿Ahora sí? Tu micrófono, Eduardo, y la haces directo. Ya, Buenas ahora me tardes, bienvenido. escuchas. Buenas tardes. Sí. Mira, y ahora sí, muchas gracias. Yo voy a hacer la consulta referente, está muy bien lo que está diciendo la doctora en el sentido de las formas de evaluar, o sea, de llegar a las personas, a los niños, a los jóvenes, con metodologías en el sentido de contacto. El problema está de que el niño, si no está, este joven no está ligado a una evaluación propiamente tal, una forma de que me va a servir para una prueba, me va a servir como nota, y si no lo relaciona, no lo hace. Entonces, ¿cómo deberíamos llevar eso? ¿Cómo lo deberíamos decir a los jóvenes? ¿Cómo plantear la situación? Porque están planteando muchísimas ideas, pero estamos tratando de hacer trabajo a través de, en base a proyectos, en base a tareas, a través de cuestionarios, pero ¿cómo? ¿Cómo sería lo más redundante para que estos chicos tomen la conciencia de que tienen que desarrollarlo y no solamente por una calificación, que mal llamada, sería una evaluación para retroalimentar nuestro quehacer pedagógico? Valeria. Ahí está la pregunta de Gracias, Eduardo. Eduardo. Mira, el tema de la evaluación siempre ha sido un tema y en contextos normales también, porque en el fondo, ¿qué evaluamos cuando evaluamos? Esa es la gran pregunta, ¿qué evaluamos cuando evaluamos? Cuando evaluamos, nosotros queremos que alguien nos demuestre que ha adquirido un desempeño. Eso es lo que queremos, que nosotros como profesores evidenciemos en una actividad concreta que el niño sabe lo que sabe.
¿ya? Y ese saber no solamente es conceptual, podría no ser conceptual, porque hoy día lo conceptual lo podemos encontrar en cualquier lado, sino qué hace con ese concepto, qué es capaz de realizar con ese concepto. Entonces, yo sé que para poder hacer estas adecuaciones, tanto metodológicas como evaluativas, necesitamos sentarnos y pensar mucho. Tomar decisiones pedagógicas, digo yo, es el rol de un profesional en educación. No, el rol nuestro no es reproducir lo que dice el Ministerio de Educación a ojos cerrados. El Ministerio de Educación tiene el rol de orientarnos cómo apoyarnos y orientarnos de cómo hay un mínimo que tenemos que desarrollar, pero dentro de ese marco nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones pedagógicas. Entonces, para concretar, yo tengo un resultado de aprendizaje. ¿Aló? ¿Estamos en línea con Valeria? ¿Aló? Parece que se fue. Ahí se fue, sí, parece que se fue Valeria. ¿Me escuchan? Tenemos a ¿Me ver, escuchan? a Valeria. Sí, Valeria, pero volví. ahí está. Volviste, qué bueno, eso es lo importante. Solicitamos a ¿Aló? quienes no estén interactuando apagar sus micrófonos. Valeria, te escuchamos. Volví. Sí, lo que pasa que mis disculpas. Oye, mis disculpas, el Zoom me sacó, lo que pasa es que yo vivo en un sector rural y tengo baja conectividad, así que mis disculpas. Pero bueno, voy a seguir concretando la respuesta de Eduardo. Cuando tengo un resultado de aprendizaje, yo tengo que tomar la decisión de la evaluación. ¿Cómo el estudiante me va a mí a mostrar que sabe lo que sabe? ¿Ya? Entonces yo digo, quiero que me demuestre que sabe hacer la multiplicación, la sabe realizar. Por lo tanto, con esa identificación de que me tiene que demostrar que sabe hacer la operatoria, yo le digo, por lo tanto, para que él me demuestre esta operatoria, yo voy a usar esta metodología para que él la desarrolle. ¿Se dan cuenta? Primero la evaluación, después la metodología. Y el estudiante me va a demostrar la metodología a través de un ejercicio X. Si yo muestro varios ejercicios en el tiempo, podría el estudiante contestarme un ejercicio, 2 ejercicios, y no una guía de 100 ejercicios, para demostrarme que sabe el desempeño. Y eso puede tener una nota, ¿ya? Y puede tener una nota que se va sumando con otra y se va sumando con otra. Entonces no tengamos el miedo de evaluar lo poco. Si nosotros identificamos que eso poco es tan significativo, ¿ya? No importa que sea una actividad pequeña y con poco tiempo de ejecución, pero que sea efectiva, que sea auténtica. No sé si Eduardo me puede entender ese concepto. Sí, yo lo entiendo, pero el problema que está actualmente visto en los diferentes establecimientos es el miedo a la evaluación, propiamente tal. Hay muchos directores que tienen ese pequeño, gran problema de no querer evaluar a los alumnos en la condición que encontramos. Por lo tanto, yo digo, chuta, yo quiero dejar evidencia de que mis alumnos están aprendiendo, por lo tanto yo tengo que hacer una secuencia. Esa secuencia es la que yo tengo que valorar y mi alumno tiene que llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la UTP, el director, y es verdad, mala provincial, están diciendo, bueno, es que tiene 11 ramos, 12 ramos los alumnos, módulos en este caso, y resulta de que esos 12 módulos quieren también su evidencia y saturan al alumno. Por lo tanto, estamos llegando a los dos extremos. Uno,
lo saturan y el otro no hay evidencia. Entonces, los profesores no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Bueno, yo coincido que la decisión tiene que ver, apagué mi cámara para que no se me vaya la señal. ¿Ah? Lo que yo coincido es que la decisión es que ustedes elijan aquellos conceptos, aquellos desempeños claves, y sobre esos desempeños claves hacer, generar estas evidencias que los estudiantes tienen que demostrarles. Y eso sería el mínimo minimorum, o sea, el colegio debería aceptar esta decisión pedagógica de parte de ustedes, porque de otra forma no se puede. No se puede. Si aquí todo el mundo va a tener que sacrificar algo, no vamos a poder verificarlo todo, o traspasarlo todo, o desarrollar la competencia completa. Y es una discusión dura que tienen que hacer, porque de otra forma no... bueno, es mi punto de vista. Yo he leído, la literatura dice que en estos contextos todos están haciendo una ejecución evaluativa con demasiadas adecuaciones y están tratando de ajustar a los conocimientos básicos. ¿Mm? Sí. Claramente el tema de la evaluación es un tema que también vamos a abordar en nuestro cuarto foro la próxima semana. Y claramente el tema también de las conexiones inestables, de los problemas de conexión, nos perjudican también lo que es la didáctica. Dejamos nuevamente el micrófono abierto a quien quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión acerca de este tema. Solamente como una última pregunta. Sí, ¿Qué pasa con la educación? Eduardo, nuevamente, disculpe que sea tan preguntón. ¿Sí? ¿Qué pasa con la educación técnica profesional, con el saber hacer? Porque nosotros necesitamos para el tercero y cuarto medio, principalmente, que los niños hagan. ¿Cómo lo hacemos y lo modificamos al respecto? Mira, yo hoy día soy directora del Instituto Tecnológico de la Universidad de Los Lagos y tenemos la misma realidad de ustedes respecto a qué pasa con el desempeño práctico. Y claro, la diferencia es que nosotros tenemos un currículum más flexible porque la autonomía de ser universidad y educación superior nos permite ir ajustando un poco los resultados de aprendizaje. Ustedes están un poco más supeditados a logros que están dispuestos por un Ministerio de Educación y hay que cumplir también esos requerimientos, ¿verdad? Pero lo que nosotros hemos establecido es que hemos identificado dentro del currículum todas las asignaturas teóricas con componente teórico, pero no significa que sea solamente conceptual, también procedimental, a través de herramientas. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un soporte virtual que nos apoya, entonces estamos trabajando con la virtualidad y con todas las metodologías que son disciplinares y que están con acceso nuestro, digamos, con software, con los colegios profesionales que nos apoyan en eso. De hecho, hay algunas empresas que nos han apoyado desarrollando cápsulas educativas que nosotros podemos transmitir a través de canales virtuales a nuestros estudiantes. Pero tomamos una decisión, y ahí es donde yo digo que hay un desempeño profesional que te obliga a tomar decisiones y a defenderla. Tomamos la decisión de que aquellas actividades prácticas que no se pueden suplir por la virtualidad, se van a desarrollar en otros tiempos. Y estos tiempos van a tener que ver con un calendario especial que hagamos cuando volvamos a la normalidad. Y esa normalidad se puede extender, no lo sabemos, 1 mes, 2 meses, etc. Entonces, y nosotros estamos haciendo un proceso, un diseño instruccional que apunte solamente a esas horas prácticas que identificamos del currículum que no van a poder ser absorbidos ahora. Y por ejemplo, te voy a poner un caso, soldadura, la clase de soldadura. Nosotros hicimos una parte teórica que abarcaba 12 horas. No podía, lo teórico y lo conceptual y lo procedimental, pero que se podía hacer en aula virtual, lo identificamos como 12 horas. Y el resto del horario, que era bastante más, eso lo estamos planificando para una vuelta a clase
con un proceso de talleres y diferenciar la evaluación y todo. Si ustedes tienen una conversa con el Ministerio de Educación frente a estas realidades particulares, deberían haber flexibilidades de esa naturaleza, porque no podemos, el proceso práctico de un técnico profesional no se puede dejar de hacer. Queremos invitar a Daniel, que tiene también por ahí una pregunta para que la haga en vivo, en directo a la profesora, o la reflexión que él desea plantear. Daniel, ¿estás por ahí? Para abrir su micrófono, Daniel, y poder hacerla directamente. Parece que no está Sí, Daniel por ahí. Sí, ahí está. ¿se Bienvenido, escucha? Daniel. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer primero por la charla, la realidad que todos estamos viviendo en nuestro día a día, incluso quizás en días como hoy que se consideran interferiados, pero que igual quizás estamos trabajando. Eh, Personalmente, yo, mi centro educativo, que es particular subvencionado, estamos trabajando en base a la metodología de evaluación formativa, ¿cierto? Entendiendo que más que preocuparnos en sí que el alumno genere todo el aprendizaje que en sí debería generar en la normalidad del colegio, nos estamos enfocando en el desarrollo de sus habilidades y es que ellos puedan entender en el proceso, ¿cierto? Y puedan identificar en lo que ellos están en déficit, ¿cierto? Lo que deben mejorar y obviamente en lo que ya tienen que seguir reforzando. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando a través de una plataforma y simplemente enviamos y evaluamos, tratamos, ¿cierto?, de no poner nota, más que nada puntaje, entendiendo que quizás, y como corporación vamos a considerarlo como un pequeño porcentaje para el semestre o segundo semestre que debería, entre comillas, ¿cierto?, ser un poco más normal de a poco, pero en sí haciéndole entender al alumno que este proceso educativo es de formación de habilidades, tiene un carácter formativo, como yo le escribí en la parte de foro de las preguntas, y no sé si lo pueden ver ahí en el chat, más que nada introduciendo elementos que son cualitativos para el estudiante, no haciéndole ver que la prueba o una guía, ¿cierto?, es el único instrumento que ellos pueden evaluar, porque generalmente cuando uno le sube una guía al alumno al tiro piensa en la nota y dice, la nota, tengo que sacarme un 7, pero finalmente nosotros nos estamos enfocando, ¿cierto?, en recibir esa guía, revisarla y obviamente hacerle la devolución en este caso al alumno en cuestión, y que él pueda ver ciertos los aspectos que debe mejorar. Obviamente a través del proceso de clase online y de todo, online, perdón, y de todo ese proceso en general. Entonces, eso quería yo más o menos compartir con ustedes en base a nuestras experiencias. Es un proceso bastante complejo, entendemos, ¿cierto?, que no toda la comunidad educativa, no sé, en Puerto Montt, tiene acceso a Internet. Yo tengo alumnos también que son de zonas de campos, rurales, pero aún así también nosotros tenemos una metodología que es, por ejemplo, tener la guía en el colegio, repartirla o simplemente enviarlas por encomienda, que quizá es para no perder el hilo, entendiendo que nada es igual, ¿cierto?, que en el aula, pero obviamente tratando de a poco, ¿cierto?, de ir adaptándonos al decreto más que nada que salió hace poquito de evaluación, porque habla de decreto 67 creo que habla de que hay que dar énfasis en la evaluación formativa. Eso. Exacto. Muchas gracias, Daniel. ¿Sí? Lester Acuña, que va en la misma línea, me parece. Por favor, antes de pasar a Valeria, para que ya vayamos cerrando y redondeando la idea de hoy. Lester Acuña, tu Sí, micrófono muchas y gracias. bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos para todos y para todas. Sí, escuchando a Daniel, respecto de la evaluación, coincidimos en ese punto. Y nosotros en la escuela, nosotros trabajamos en Cochamó. Las condiciones de conectividad de Cochamó son bastante precarias. Hay muchos estudiantes que no tienen acceso a conectividad. Tenemos incluso algunos casos de estudiantes que no tienen energía eléctrica en su casa. Entonces, pretender evaluar
y menos aún calificar en este contexto es muy complicado. Entonces, probablemente una calificación bajo este contexto hasta sería injusta, ¿cierto? Para estudiantes que no pueden demostrar el desempeño que se espera que demuestren. Lo que estamos haciendo entonces es tomando estrategias como las que comentaba la profesora Valeria, tomando distintas iniciativas, enviando algunas actividades online a los que sí tienen conectividad, pero también enviando actividades físicas. Estamos ahora en un proceso de preparación de actividades y lo más autoexplicativas posible. Eso es lo que hemos tratado. Lo bueno es que nuestros docentes conocen el contexto, entonces conocen también la realidad de sus cursos. Son cursos pequeños, entonces es más fácil conocer la realidad de la familia, esa es una ventaja. Y ahora la dificultad o el desafío es que estas guías autoexplicativas que vamos a ir a repartir usando los furgones de transporte escolar en una semana más, sean lo suficientemente autoexplicativas para que los estudiantes las trabajen de forma autónoma, pero siempre dejando abierta la puerta de que los estudiantes se puedan comunicar o sus apoderados se puedan comunicar vía WhatsApp, vía teléfono o como se pueda, digamos, como tratando de mantener esta comunicación de la que hablaba también Valeria en su exposición. Y yo creo que ese es el desafío, tratar de no perder el foco, de entregarle una continuidad a la formación académica, la formación de habilidades y también el levantamiento de actitudes en nuestros estudiantes. Eh, y ya se emitió de parte del Mineduc un currículum priorizado, que está bastante aterrizado, se acortó bastante, eso se emitió este lunes y ahora había una serie de charlas, entonces estamos atentos a ver cuáles van a ser las indicaciones, a ver si son aplicables a nuestro contexto. Gracias. Gracias, Lester. Profesora Valeria. Bueno, te agradezco, Lester, porque contextualizaste bastante bien el mensaje un poco de lo que yo quería mencionar, que no son ideas mías, sino que solamente son reflexiones respecto a lo que yo he podido conversar con algunos docentes. Me parece espectacular que el Ministerio de Educación haya enviado este currículum priorizado, que en el fondo es lo que yo les decía, tomar la decisión pedagógica de identificar aquellos resultados de aprendizaje más importantes y el desempeño clave de aquel, y desde allí trabajar la metodología y la evaluación. Hoy día nosotros tenemos que pensar que la evaluación solamente tiene que ver con una necesidad de generar en el estudiante la necesidad de que nos muestre qué está haciendo en este contexto. Entonces, como hay que flexibilizar mucho. De las competencias que hoy día se nos exige a nosotros es flexibilizar harto. Flexibilizar en el sentido de que a lo mejor en una actividad muy corta y muy pequeña nos pueda demostrar algo, ¿ya? Y cuando ustedes dicen estamos ahora realizando este material para distribuirlo, pongan el foco que en estos elementos autoinstructivos, donde van a ellos, autoexplicativos, donde van a tener las indicaciones de qué hacer en el trabajo, tiene que ser muy simple, tiene que tener una llegada muy dinámica y muy fácil para que el facilitador de la tarea pueda guiar bien al estudiante y el estudiante a su vez, si lo hace solo, tener mucha certeza de que en poco tiempo y con poca, en el sentido, no de aplicación, sino que con una concentración poca o con una dedicación poca va a lograr harto, para que no se frustre en el proceso. Lo importante es generar la no frustración, porque cuando ellos no están entretenidos haciendo algo en clase, en la sala de clase, se distraen y empiezan a hacer otra cosa, imagínense en su casa. Es mucho más fácil que eso suceda. No tenemos el control nosotros además como profesionales, entonces es muy importante la instrucción que demos. Sí, acá Eduardo Tarola dice, yo creo que también lo primero que se debe saber es cuántos estudiantes están llegando a la actividad. Y lo otro es que Daniel por ahí me pide algo que quedó en el tintero rápidamente, Daniel, si estás ahí a mano. Sí, sí, dos puntos rapiditos Dale, Daniel. importantes que en base a eso que están diciendo,
Bueno, como institución nosotros también hemos hecho un catastro en realidad y estamos trabajando con varias planillas Excel a nivel institucional, donde identificamos los alumnos que, por ejemplo, responden la guía, los alumnos que no ingresan a la plataforma, y vamos, ¿cierto?, realizando semanalmente un catastro y seguimiento, tanto de profesores como en este caso de dirección del colegio. Por lo tanto, tenemos bien como el conocimiento de las personas que están carentes de conectividad o en este caso algún instrumento tecnológico para realizar sus trabajos. Por lo tanto, igual en general también tenemos una flexibilidad en ello y también tenemos material sólido, ¿cierto?, para que ellos puedan trabajar. Por lo tanto, es como ha sido una buena estrategia para todos, porque en base a eso nosotros podemos también ir disminuyendo a través del mismo trabajo institucional de lo que se puede hacer, y disminuyendo un poquito esa brecha y ver, ¿cierto?, que hay poquísimos casos en este momento de alumnos que no puedan llegar a tener conectividad. Y lo otro es, finalmente lo que quiero decir es que este sentir que está, que se está hablando en general, también viene por parte de la comisión en este caso, que está apoyando, está guiando al ministerio en general, ¿cierto? Y tiene que ver un poquito con el proyecto, ¿cierto? Que se anunció con la presentación de un proyecto en este caso, a partir de un diputado que se llama Juan Santana, que más que nada habló que él deseaba o más que nada como le hacía énfasis al ministerio de que deseaba que este año se suspendiera en este caso el proceso de evaluación tradicional, porque era la escala 1 al 7 más que nada, y simplemente se formara del mismo parámetro cualitativo formativo como yo les decía adelante, independiente del establecimiento que fuera. Gracias, Eso. gracias Daniel. Súper. Miguel Arana Muy también buena está acá información. solicitando la palabra. Hola Miguel. Valeria, hola a los participantes. Mira, la verdad es que Hola. agradezco a la Valeria que ha hecho una muy buena síntesis de una perspectiva de la didáctica para enfrentar esta situación catastrófica en la que estamos. Yo, la verdad, quería enlazar los contenidos del currículum, que fueron los dos temas anteriores que desarrolló Andrea Minte, porque me parece que lo que tú estás haciendo da continuidad a la intención de lo que han sido estos foros, porque de alguna manera estamos intentando construir una respuesta común para enfrentar esta situación. Entonces, dicho eso, Andrea, en el último capítulo anterior de este foro, habló del texto de estudio, de la importancia del texto de estudio para el trabajo en este contexto donde no todos los alumnos tienen conectividad, donde no todos les llegan las guías que están preparando los profesores, y considerando que el texto de estudio debería estar en manos de todos los estudiantes. ¿Por qué no intencionar el trabajo de los colegas articulando y pensando en un trabajo donde se use el texto de estudio oficial que debería estar en todas las comunidades? Yo sé que algunas no han llegado, pero son las menos. ¿Qué opinas tú de la relevancia del texto de estudio oficial para intentar estrechar esta gran brecha que hoy día tiene a muchos estudiantes sin acceso a aprendizaje, sin posibilidad de poder trabajar de manera, entre comillas, ¿cierto?, relativamente normal? Mira, yo creo que es muy buena tu pregunta, porque es mucho el material que uno tiene acceso. Las guías de aprendizaje que está generando los cuadernillos del Ministerio de Educación, los textos de estudio y toda herramienta que existe de apoyo a los subsectores, que todos los subsectores se han puesto súper creativos y hay material muy bueno, todos tienen una muy buena calidad en general, ¿ya? Y se adecúan a un contexto de formación en normalidad, o sea, una sala de clase con trabajo directo. Lo que yo opino es que nada de eso puede salir de un docente sin la adecuación curricular necesaria. O sea, tomar el material que es de buenísima calidad, instruccionalmente está muy bien diseñado además, pero hacer la bajada adecuada. Hacer la bajada adecuada, como decía el colega de Calbuco, que tiene que ir con un índice con instrucciones. Tiene que decirse dónde, cuándo y qué se espera de ese trabajo, porque no podemos pedir el 100, ¿ya? O sea, la adecuación tiene que ir, por lo mismo que explicaba yo antes, porque las condiciones del espacio físico del colegio no es las mismas condiciones del tiempo y del trabajo físico en el hogar. Entonces,
cuando el profesor es capaz de hacer ese cruce, podemos tener quizás más éxito en el logro del desempeño. Si traspasamos la realidad de la escuela con este libro o con esta guía de aprendizaje, sin contextualizarlo en el hogar, en las condiciones actuales de cuarentena, de que está toda la familia reunida, etcétera, todo lo que comenté delante, no vamos a poder asegurar un proceso que se esté llevando a cabo de manera eficiente. ¿Mm? Gracias. Acá tenemos a Nicolás Muñoz, estudiante de Pedagogía Música. No sé si quiere rápidamente hacer esa pregunta, si no le doy lectura. Nicolás, ¿estás ahí? Dice, hablando de aprendizaje, ¿cómo se podría garantizar que este es efectivo? ¿Cómo se podría, cierto, dice aquí, ya que este se volvió autónomo, pero el rol del profesor sigue siendo importante como guía junto con lo anterior? ¿Cómo podemos generar un aprendizaje significativo? Esto como para ir respondiendo esta última pregunta e ir cerrando. Valeria. Nicolás, mira, la metodología que tú selecciones para transmitir o para generar el desempeño es lo que te va a dar cierta certeza, solo cierta certeza en este contexto de que vas a tener un aprendizaje significativo. Solo cierta certeza en el contexto que estamos viviendo hoy día. Esa certeza aumenta si estuvieras en la sala de clase, porque tú podrías, a través de todo tu sentido, la observación, etcétera, verificar ese aprendizaje. Pero hoy día, la selección de la metodología es la más importante. Una selección de una metodología existente, que la disciplina ya haya generado y que esté en medios virtuales o a través de otros mecanismos, o una que tú mismo crees a través de una innovación pedagógica y que la transmitas de una manera adecuada con las instrucciones bastante simples y directas para que el estudiante desarrolle la actividad. Es lo único que te genera una cierta significancia, pero hoy día tampoco esa certeza la tenemos, porque hoy día nosotros actuamos de buena fe y pensamos que el estudiante está haciendo su tarea como tiene que hacerla en el sentido de su proceso formativo. A eso me refiero como proceso formativo en casa, no como tarea. Lo está haciendo en casa en forma inteligente, aplicada, le está dedicando su tiempo, está siendo apoyado, pero también sabemos que otros no lo están haciendo de esa forma, entonces no tenemos la certeza absoluta. Pero como te digo, la metodología que tú identifiques que es como la certera, la que te va a dar más confianza. Muchas gracias, Valeria. Vamos a agradecer la presencia de todos y todas en el día de hoy, en esta tarde de hoy, viernes 22. Ayer feriado se corrió para el día de hoy este foro con una importante asistencia de panelistas acá, espectadores y de participantes. Agradecemos a la directora del ITR, del Instituto Técnico Regional de la Universidad de los Lagos, sede Puerto Montt, Valeria Gallardo, por su aporte, por su compromiso por estar y apoyarnos en esta actividad del Colegio de Profesores de la Universidad y de Balmaceda, un esfuerzo conjunto. Le agradecemos desde ya a todos y a todas. Valeria, 1.000.000 de gracias. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Los dejamos a todos y a todas invitados para el siguiente foro, que es el próximo jueves, donde abordaremos el tema de la evaluación. Y de hecho, ahora alguien dejó planteada ya una pregunta que puede ser perfectamente tomada en este momento, que es creo que Lester Acuña, que es demostrar el desempeño que esperamos que demuestre el estudiante. Evaluar por evaluar sería injusto. Ahí hay una pregunta ya para el próximo foro. Les agradecemos la presencia virtual a todos y a todas y nos encontramos el próximo jueves en este foro con el invitado, Bastián Carter Twitter, académico invitado, doctor en investigación interdisciplinar en educación de la Universidad de los Lagos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
No.